Bueno, vamos a dar inicio a este espacio de enseñanza, de instrucción de la palabra. Vamos a orar, vamos a encomendar este momento al Señor nuevamente. Padre amado, una vez más, Señor, tenemos el gozo, la alegría de estar delante de tu presencia para adorarte, para exaltar, para engrandecer tu nombre, oh Señor. Ahora, Señor, dale disposición a nuestro corazón, a nuestra mente, a todo nuestro ser, Padre, para que te adoremos, Señor, para que sigamos adorándote en espíritu y en verdad, como solo tú eres digno, Padre amado. Te rogamos, Señor, que abras nuestros oídos, que abras nuestro corazón, que dispongas nuestro entendimiento, Señor, y que tu palabra, Padre, sea enseñándonos, Señor, sea instruyéndonos, seas llevando esa palabra, Señor, a nuestro corazón. En Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y poderoso Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, es una alegría inmensa estar nuevamente en este servicio de adoración al Señor con ustedes. Vamos a tratar de aprovechar al máximo nuestro tiempo. Les pido que por favor me acompañen en la lectura que corresponde en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Gracias, mi hermano. Lucas capítulo 2. Dice: aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era el gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llamaba Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante la vigilia de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron un gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaban de las cosas que le fueron dichas por los pastores. Pero María
atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron y glorificaron y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Vamos a dejar la lectura hasta allí, hasta el versículo 21. Como introducción, tenemos que este capítulo 2 es un capítulo bastante extenso y tiene la siguiente estructura para que facilitemos la comprensión sobre él. En primer lugar, Lucas introduce históricamente o nos ubica en la historia, en las circunstancias sociopolíticas en las cuales Jesús nació en un espacio geográfico determinado. Entonces Lucas lo primero que hace es darnos a conocer las circunstancias sociopolíticas en las que nació el Señor. Esto nos sirve para comprender un poco o para que tengamos claro que la fe cristiana tiene bases históricas muy sólidas, porque nos ubica en el tiempo. Estas cosas no ocurrieron en Alicia, en el País de las Maravillas. Estas cosas sucedieron en el siglo I, dice, en una ciudad llamada Belén, en una ciudad llamada Nazaret, siendo emperador de Roma César Augusto. Estamos hablando entonces de contenido histórico. Estamos hablando de que estas cosas efectivamente acontecieron en un punto de la historia de la humanidad. En segundo lugar, tenemos que como consecuencia de ese nacimiento se presentan una serie de reacciones de las personas que intervinieron en dicho acontecimiento. ¿Quiénes? Los pastores, María, José, los ángeles, y luego entre el versículo 22 al versículo 38 vemos también dos grandes escenas históricas. Una cuando Jesús, ya nacido, es presentado en el templo para cumplirse conforme a lo que exigía la ley en ese entonces, que todo primogénito, dice, que abriera matriz, debía ser presentado, es decir, consagrado para el Señor. Entonces vemos que él ya como niño es llevado al templo para cumplir con la exigencia de la palabra de Dios. Y en ese entonces, en ese momento, se encuentra un hombre de nombre Simeón que toma al niño en sus brazos y profetiza sobre él y le habla directamente a María sobre el destino de ese niño y sobre incluso cómo ella sería afectada por eso, porque le dice, este niño es la luz de la revelación de Dios para todas las naciones. Luz para revelación a todas las naciones, y es la gloria de nuestro pueblo Israel. Y una espada traspasará tu mismo corazón, tu misma alma. Luego aparece otra escena histórica donde una mujer, una viuda,
profetiza, dice, hija de Fanuel, también daba testimonio en el templo, daba testimonio del niño a todos aquellos que esperaban la redención, a todos aquellos que esperaban, que anhelaban la redención, la salvación. Entonces, eso someramente es la estructura de este capítulo 2 de Lucas. Aunque quisiera poder abordar todos estos escenarios históricos, no es posible, no se me hace posible hacerlo en un solo mensaje, porque hay mucho contenido aquí, así que vamos a ir parcelándolo, vamos a ir segregándolo y vamos a detenernos hoy en lo que tiene que ver con el anuncio del nacimiento, el anuncio de los ángeles a los pastores, en donde dan a conocer que ha nacido en la ciudad de David aquel que es el Salvador, Cristo, el Señor. Así que nuestro mensaje de hoy va a ser titulado Buenas Nuevas de Gran Gozo. Así que nos detenemos entonces entre el versículo 10 vamos a leer nuevamente entre el versículo 8 al versículo 11. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante la vigilia de la noche, y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron un gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En primer lugar, tenemos que decir que no pasa inadvertido el papel de los ángeles en cuanto al anuncio o en cuanto a la persona de Cristo, porque fue un ángel quien le anunció a María, que ella concebiría por acción del Espíritu Santo un niño y que pondría por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Luego es un ángel quien interviene, se revela y le anuncia a aquellos pastores que estaban durante la vigilia de la noche cuidando su rebaño. ¿Y qué manifestación? Porque dice que un ángel se manifestó en gloria con una cantidad de huestes celestiales. ¿Y qué ocurrió? La reacción de estos hombres fue aterrarse. Estos hombres estaban, la expresión que Lucas utiliza allí, de cuál fue la reacción de esos pastores cuando la gloria los rodeó, es que quedaron aterrados. Esta gente estaba asustada, profundamente asustada, ante una revelación como esa. Y Lucas nos da una serie de expresiones que nos ayudan a comprender la dimensión de eso. Dice: los rodeó una gran luz, el resplandor de la gloria de Dios. Recordemos que es muy propio del lenguaje bíblico, de la simbología bíblica, asociar la luz, el fuego, con la presencia de Dios. Se ve mucho en el Antiguo Testamento, como en el caso cuando Dios saca a su pueblo de Egipto y dice que una nube lo guiaba durante el día y una columna de fuego
los protegía durante la noche. O cuando Dios se da a conocer a Moisés en medio de una zarza que ardía. Entonces siempre este tipo de expresiones, de asociaciones con la luz resplandeciente, con el fuego, están relacionadas con la acción, con la revelación, con la presencia de la gloria de Dios. Por eso estos pastores estaban sumamente asustados, sobre todo cuando los abordan en medio de la noche y se les presenta semejante manifestación de la gloria de Dios por medio de un ángel. Usted se imagina que lo aborden a medianoche, cualquiera se asusta de esa manera. Estos hombres estaban sumamente aterrados, pero hay algo bonito en todo este relato, y es la forma en cómo Dios actúa. Dios no se reveló de esa manera a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, no se reveló a la corte de Herodes, se reveló a aquellos que formaban parte de los estamentos más bajos de la sociedad en Israel, pastores y pescadores. Todo para demostrar que siempre ha sido consecuente con lo que ha dicho en su palabra. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y que lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar lo que es. Para que nadie, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, para que nadie se jacte en su presencia. Porque el que tenga de qué gloriarse, dice el apóstol Pablo, gloríese en el Señor. Es decir, que el Señor sea su motivo de gloria. Por cuanto no tenemos nada de nosotros mismos para gloriarnos, al igual que no lo tenían los pastores. ¿Qué tenían los pastores como para que ellos tuvieran algo de qué gloriarse? Nada. Entonces, ¿qué es lo que vemos en todo esto? La acción de la gracia de Dios. Él se da a conocer a quien Él quiere. Y sobre todo, aquellos que son menospreciados, que son despreciados por el mundo. Lo más bajo en la sociedad de Israel en ese entonces eran pastores y pescadores. Cuando los apóstoles fueron presentados ante el concilio del Sanedrín en Hechos de los Apóstoles y les prohibieron predicar el Evangelio, ¿de qué manera lo trataron los sacerdotes? Dijeron, ¿no son estos hombres pescadores? Estos que andan con Jesús solo son pescadores. Así los subestimaron. Pero Dios no trata así al desvalido, sino que Dios exaltó al humilde frente al poderoso. ¿Y qué revelación recibieron estos pastores? Y las palabras del ángel para ellos fue: no temáis, no teman, porque lo que traigo para ustedes y para todos los hombres son buenas nuevas de gran gozo, que serán para ustedes y para todo el pueblo. Las palabras del ángel no eran solo para los pastores, era para todo el pueblo en ese momento histórico y obviamente para todos los hombres.
buenas nuevas de gran gozo. ¿En qué consistían? Que hoy ha nacido en la ciudad de David, conforme había sido prometido por Dios a los padres, Abraham, Isaac, Jacob, como había sido prometido por sus santos profetas desde antiguo, que el Salvador vendría del linaje de David. El ángel aparece y dice: ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y este es el punto central de lo que vamos a desarrollar hoy, porque esas buenas nuevas de gran gozo tienen que ver con una persona. Y si lo notaron al leer el texto, hay una sola persona que es sumamente importante y relevante en todo el mensaje del Evangelio. ¿Y quién es? La persona de Jesús de Nazaret. Si usted lee la introducción del Evangelio de Marcos, ¿cómo inicia Marcos? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Si usted lee el relato de Mateo, el anuncio de Mateo en el capítulo 1, voy a leerlo para ustedes. Mateo contiene también un relato acerca del nacimiento de Jesús y nos dice en el versículo 18 del capítulo 1, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había sido concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre injusto y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas. Mira la palabra del ángel: no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando usted llega al Evangelio, mire, muchas personas hoy, lamentablemente, no tienen ni la más remota idea de qué trata el Evangelio. Por eso hay tanta confusión en el mundo cristiano respecto del Evangelio. Se asocia el Evangelio con pactar dinero con Dios. Se asocia el Evangelio. Casi todas las asociaciones que se hacen con el Evangelio tienen que ver con dinero en el mundo en el que vivimos actualmente. Casi todas. ¿No se ha dado cuenta? ¿No ha escuchado las emisoras en su gran mayoría? Casi todas hablan de: págale al Señor para que el Señor te prospere. Dale al Señor esto, dale al Señor aquello. Y todo, absolutamente todo lo que sale en su gran mayoría de la boca de estos telepredicadores solo tiene que ver con dinero.
Y es preocupante porque el apóstol Pedro dijo que el Señor en primer lugar dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y Pedro dijo que hay algunos que tienen el corazón habituado a la codicia. Cuando un predicador solamente habla, utiliza el Evangelio o utiliza la Escritura para hablar de dinero, las cosas están muy mal. Porque cuando usted entra al corazón del Evangelio, lo que encuentra no es precisamente dinero. Si entra al corazón mismo del Evangelio, tiene que encontrar a Jesús. Y tiene que encontrarlo como Salvador y como Señor. Dos cosas que no se pueden desligar. Él es Salvador y es Señor. Jesucristo no solo es Salvador, también es Señor de todo. El ángel está hablando a los pastores diciendo que aquel que ha nacido es el Emmanuel, es el Dios hecho carne, revestido de humanidad con un propósito redentor, con un propósito de salvación. ¿Cuándo ha visto usted lea los evangelios, hermano? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y luego pregúntese, ¿cuándo vio a Jesús pidiendo dinero? ¿Cuánto? No va a encontrar. Y sin duda Jesús fue uno de los predicadores en todo el Nuevo Testamento que más habló acerca del dinero. Pero habló para enseñarle a los hombres que no tuviesen su corazón puesto en las riquezas. Porque el problema no era el dinero, el problema era tener el corazón puesto en las riquezas y no en Dios. La forma en como Jesús habló del dinero era sobre el uso legítimo y advirtiendo a los hombres sobre el uso ilegítimo del dinero. Pero si usted entra al corazón del Evangelio, va a encontrar, tiene que entrar al Evangelio y encontrarse con su Salvador, con su Señor. Porque lo que el ángel estaba diciendo a los pastores es que ese niño no era uno más nacido en el territorio de Israel. Ese niño era el Dios con nosotros. Es el Verbo encarnado de Dios que habla Juan en su Evangelio. En el principio, dice Juan 1:1, era el Verbo estaba con Dios y Dios era el Verbo. Y luego Juan sigue diciendo que ese Verbo se hizo carne y vimos su gloria, dice, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué? Porque ese Emmanuel, ese Verbo encarnado de Dios, el Dios hecho hombre, vino para revelar su gracia salvadora a todos los hombres. Y su predicación fue: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Si ve, hermano, cuál es el contenido del corazón del Evangelio, nada tiene que ver
con dinero, todo tiene que ver con Cristo. Todo trata de Él. El autor de la carta a los Hebreos nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. ¿En quién debe descansar tu fe y mi fe? En Dios, en Cristo. Hacia allá te dirige el Evangelio. El mismo autor de la carta a los Hebreos inicia diciendo: Dios, Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en los postreros tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien asimismo hizo el universo, siendo Él la imagen misma de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. ¿Y a cuál de los ángeles dijo Dios: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Cetro de justicia es el cetro de tu trono. Jesús de Nazaret no es cualquier hombre, es Dios revelado en carne. Muchas personas no saben de qué manera se puede conocer a Dios. Vaya a los evangelios y conozca a la persona de Jesús. Y verá al Padre revelado en su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. De eso trata el Evangelio, de cómo los hombres pueden ser reconciliados con Dios mediante la persona de Jesús. Por eso el ángel no le dijo a los pastores: nos ha nacido hoy en la ciudad de David el magnate de los magnates de Israel. No, les ha nacido un Salvador. ¿Por qué? Porque todos los hombres, desde Adán hasta nuestros días, todos los hombres nacen muertos en delitos y pecados. Todos los hombres son pecadores. El Salmo 14 dice: no hay un hombre en la tierra que sea justo. No hay una sola criatura que camine sobre el globo terráqueo que no sea un pecador delante de Dios. Todos se desviaron, cada cual se apartó por su camino, dice el profeta Isaías. Y el salmista dice que Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y qué encontró? No había uno. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, todos se corrompieron. No hay, dice, quien busque a Dios. Cada cual se apartó por su camino. Génesis 6 dice que todo designio del pensamiento del corazón del hombre es solamente de continuo al mal. Esa es la triste y dura condición de la criatura frente a su Dios. Pero ¿y cómo se soluciona ese problema? Es la pregunta. Porque Pablo dice: la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y lea Romanos 3 y Pablo
inicia diciendo: no hay justo, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, cada cual veneno de serpientes hay debajo de sus labios, etcétera, etcétera. El panorama, la condición del hombre no es buena delante de Dios, aunque el hombre cree que es justo para con Dios. Y todos en alguna manera hacemos alarde de esa justicia. Pero lo cierto es que nadie está en una condición, por sí mismo, nadie está en una adecuada relación con Dios. Y de eso se trata el Evangelio. De que Dios hace por nosotros lo que nosotros no teníamos el poder de hacer por nosotros mismos. ¿Qué era lo que no teníamos el poder de hacer por nosotros mismos? Salvarnos. Pues porque si pudiésemos hacerlo, pues no hubiese necesario que Dios hubiese enviado a su Hijo como Salvador y Señor. Es así de sencillo. Pero lamentablemente parecemos no comprender el Evangelio. Vivimos en un mundo que se llama a sí mismo sumamente moderno. Tenemos todas las versiones de la Biblia disponibles. Y aún así, hoy todavía debemos seguir aclarándole a la gente qué es el Evangelio. ¿Quién es el Evangelio? Porque hablamos de tantas cosas y no hablamos el Evangelio. No hablamos el Evangelio adecuadamente. No predicamos el Evangelio adecuadamente. Y solo hay una razón para ello, y es porque no conocemos el Evangelio. Y la gente de hoy, los creyentes de hoy, parecen no conocer a Jesús del Evangelio. Y basta con entrar al corazón del Evangelio y ver a aquel de quien el salmista decía: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre tus labios. Y Juan dice de Jesús que él era lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué? Porque en Cristo la gracia de Dios se reveló para salvación a todos los hombres, dice el apóstol Pablo, del judío y del griego y de todo aquel que cree. Jesús ha sido revelado a la humanidad para salvación de todos los hombres. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos 1, 16 y 17, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, que en el Evangelio soy considerado justo por Dios, no por méritos, porque no tengo ninguno. Soy considerado justo porque he depositado mi fe en aquel que vivió y murió por mí. Ahora, por la fe en Él, he sido perdonado de mis pecados, he sido absuelto, y ahora Dios, en su justicia revelada en Cristo, me ve como su hijo, como un ser humano nuevo, perdonado en Cristo por su gracia. Porque aunque no merecía su perdón, Él extendió ese perdón en Cristo.
por la fe en Él, dice el apóstol Pablo. Por eso la justicia de Dios se ha revelado por fe y para fe. He sido justificado por la fe y mi fe es sustentada por Cristo mismo. De eso se trata el Evangelio. Ese es el corazón del Evangelio. Pero lastimosamente, a las personas hoy les cuesta entender eso. ¿Por qué? Porque no han podido acercarse a la Escritura para encontrar lo que en verdad la palabra de Dios enseña sobre el Evangelio. Y otros simplemente han utilizado la palabra, la han pervertido y en el nombre de Dios predican un evangelio diferente. Y Pablo emitió una sentencia contundente sobre aquellos que predicaban un evangelio diferente. Pablo va incluso más allá y dice, si yo o cualquiera de mis hermanos, los otros apóstoles, o incluso un ángel del cielo os predicare un evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Es decir, sea apartado, maldecido por Dios. Porque el evangelio es algo serio. No se puede pervertir. Hay dos elementos que parecen tal vez un poco contradictorios. El Evangelio es solemne, pero también es un mensaje de gran gozo y alegría. ¿Por qué? Porque el Evangelio te muestra a Cristo. Te muestra a aquel que te amó, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Por eso Pablo dice, no desprecio, no desecho la gracia de Dios. Porque cuando yo estaba perdido, muerto en mis delitos y pecados, Él me amó y se dio a sí mismo por mí. Por eso es Salvador. Pero también es Señor. En el discurso del apóstol Pedro, en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, dice, versículo 36, leo para ustedes. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Lo ha hecho Señor y Cristo. Jesús sabe por qué es Salvador, porque es Señor. Jesús es Salvador porque es Señor, porque solo Dios puede salvar. Entonces Pedro está diciendo a los judíos, a este que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. De tal manera que no se puede hablar de que Jesús es Salvador y rechazar su señorío, rechazar su autoridad divina. No se puede decir Jesús es Salvador, pero
no es divino. Eso no se puede. Jesús es Salvador y es Señor. Aquel que nació en Belén es Dios con nosotros. Es el Dios exaltado. Pedro cuando si recuerdan ese episodio en donde Jesús empieza a preguntarle a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces algunos responden, no, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres uno de los profetas, de los antiguos profetas. Y Jesús les pregunta a ellos, sí, pero eso es lo que dice la gente. Pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? En Mateo capítulo 16, versículo 16, dice, Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y de cierto te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. De tal manera que se habla de Jesús como Cristo, como Mesías, como ungido de Dios para salvar a la humanidad, pero se habla de Él como Señor soberano absoluto sobre todo. En Filipenses capítulo 2, entre el versículo 9 y 11, dice el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 2, versículo 9, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, sin duda, en el Evangelio se nos presenta la centralidad de la persona de Jesús en su condición divina humana, Salvador y Señor. Se requieren de las dos condiciones en Jesús para poder ser el Salvador. No puede ser Salvador si no es Señor. ¿Sabe por qué? En el Salmo 3, el salmista nos dice, la salvación es del Señor. En Jonás 2 nos dice lo mismo. La salvación es del Señor. ¿Por qué? Porque solo Dios puede salvar. En algo tenían razón aquellos opositores de Jesús cuando le llevaron a un hombre paralítico, que lo bajaron
por el techo de una casa porque no podían, tanta gente estaba aglomerada y no podían entrar y tuvieron que subir al hombre por el techo y bajarlo hasta donde estaba el Señor. Y el Señor al verlo le dijo: ten fe, levántate, porque tus pecados son perdonados. Inmediatamente los fariseos, los escribas, todos los opositores que estaban presentes dijeron algo en su corazón, y fue: este hombre blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En eso tenían razón. Y luego Jesús les demuestra por qué Él tenía autoridad para perdonar pecados. Porque era fácil decir: tus pecados te son perdonados. Pero Él va más allá y demuestra el poder y la autoridad que tiene para perdonar pecados, y dijo: de cierto te digo, levántate y anda. Y luego le dijo a los escribas y a los fariseos y a todos sus opositores: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, por cuanto es el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Por cuanto es Dios mismo. Es el Dios encarnado, es el Dios revelado en carne, es el Señor de los cielos y la tierra, el alto, el sublime, el que habita la eternidad. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Es Salvador y es Señor, por cuanto es Dios y por cuanto solo Dios puede salvar. Es Él, en el ejercicio de su autoridad soberana, quien con su vida, muerte y resurrección pudo, como dice el libro de Apocalipsis, redimir para Dios gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Solo el Cordero que fue inmolado, solo la sangre del Cordero que fue inmolado tiene el poder para salvar. Ese es Jesús. Ese es el corazón del Evangelio. Jesús como Salvador, como Señor, como Emmanuel, como Dios exaltado. Ese es Él. Y en Mateo 28, cuando se está despidiendo, Él mismo da testimonio de su autoridad soberana. Y en el versículo 18 del Evangelio de Mateo, capítulo 28, antes de su ascensión, declaró su condición a sus discípulos cuando les dijo: toda potestad, es decir, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién más tiene esa autoridad? Los ángeles. Dice la Escritura que los ángeles son servidores, espíritus ministradores, sirven a Dios. De hecho, más adelante en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, vimos cómo los ángeles alababan a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. El Evangelio, hermanos, se trata
de Dios, de su plan de redención, a través de la persona de su Hijo amado. Por eso se dice en Efesios 1, en Él tenemos redención, el perdón de nuestros pecados, según las enormes riquezas de su gracia. Entonces debemos comprender y debemos conocer a Jesús en su dimensión como Salvador y Señor. Si no queremos ser engañados por tanta gente que predica un pseudoevangelio, un falso evangelio, una perversión del evangelio, usted, hermano, y yo debemos conocer el evangelio. Para eso estamos aquí. Estamos aquí para glorificar a Dios, para unir nuestra voz en alabanza a Dios, junto a la de los ángeles que dijeron gloria a Dios en las alturas. ¿Por qué? Porque ha sido bueno para con los hombres. ¿En qué consistió esa bondad? En revelar a su Hijo como Salvador y Señor. Ese es el corazón del Evangelio. Jesús, Salvador, Señor, Dios con nosotros. Esa es la declaración de fe que somos llamados a profesar. Somos llamados a predicar, a profesar. Junto al apóstol Pablo, que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Somos llamados a eso, a comprender quién es el Hijo de Dios y que Él es digno de toda gloria, de toda honra y de todo honor. ¿Por qué? Porque el Evangelio es una buena nueva de gran gozo, centrada en primer lugar en la obra de Dios por medio de su Hijo y en beneficio de los hombres. Y aunque en beneficio de los hombres, todo es para la gloria de Dios. Vamos a orar, amados hermanos. Padre amado, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, es tu bondad, es tu gracia, Señor, es tu benevolencia. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar reunidos aquí en torno a tu nombre, Padre amado, para adorarte, para exaltarte, para engrandecer tu nombre, Señor. Porque tú traes, Señor, y congregas a tu pueblo para escuchar tu palabra, Señor, para enseñarlo, para guiarlo, para instruirlo, para enseñarle, Señor, quién eres tú, quién es tu Hijo, Señor, y para enseñarnos tu Evangelio, Padre amado. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y poderoso Salvador Jesucristo. Amén. Amén.